así como triglicéridos. Respondiendo a la siguiente pregunta, la enfermedad con incremento de colesterol por ausencia del receptor LDL2, que como consecuencia me dará un incremento de colesterol, constituye a la 2A, fenotipo 2A. El ácido graso poliinsaturado son ácidos grasos que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos. Dentro de este grupo encontraremos al ácido linoleico y al ácido linolénico. El ácido linoleico, conocido también como omega 6, porque el primer doble enlace se da en el carbono 6, próximo al grupo metilo. Y el ácido linolénico es conocido también como omega 3, ya que su primer doble enlace se va a dar en el carbono 3, próximo al grupo metilo. Estos ácidos grasos son conocidos como ácidos grasos esenciales, debido a que deben ser obtenidos a través de la dieta. Una vez en el cuerpo, estos ácidos grasos pueden ser convertidos en otros ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido araquidónico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Tienen un efecto beneficioso en general, disminuyendo el colesterol total. Se pueden obtener a través del consumo de pescados azules, vegetales como maíz, soya, girasol, calabazas y nueces. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿los ácidos grasos linoleico y linolénico se sintetizan solamente en el hígado? Eso es falso, porque lo tenemos que obtener a través de la dieta. Son de configuración trans, es falso. Se encuentran generalmente en el carbono 2 de los fosfolípidos con dobles enlaces, es verdadero. No pueden incorporar nuevos enlaces, es falso. Y todo lo anterior es falso, es falso. A la pregunta tendremos que se encuentran generalmente en carbono 2. Seguidamente hablaremos sobre la fuente de acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A puede ser formada a partir del metabolismo de proteínas, el metabolismo de grasas, el metabolismo de carbohidratos, así como también la glucogenólisis. Cuando hablamos de metabolismo de proteínas, decimos que estas proteínas van a sufrir proteólisis y nos van a dar la formación de aminoácidos. Estos aminoácidos se metabolizan y a través de reacciones de transaminación y desaminación oxidativa para dar lugar a la formación de acetilcoenzima A. Lo mismo, las grasas que constituyen parte de la dieta, como es el caso de los triglicéridos, sufrirán lipólisis, nos formarán ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres, a través de una beta oxidación, me formará acetilcoenzima A. Seguidamente, frente al consumo de carbohidratos, tendremos que después del consumo de carbohidratos, consumir los carbohidratos serán absorbidos bajo la forma de glucosa, y esta glucosa a su vez puede también formarse por la glucogenólisis. Esta glucosa finalmente, a través de la glucólisis, se formará piruvato, y este piruvato se descarboxila y formará acetilcoenzima. Una vez formada la acetilcoenzima A, sigue diferentes rutas. Una de ellas es irse al ciclo de Krebs para generar energía. Lo otro es formar cuerpos cetónicos que serán sintetizados en el hígado y serán utilizados por el corazón, músculo esquelético, riñón y cerebro cuando los requerimientos de glucosa no son lo suficientes. Lo otro es que la acetilcoenzima A sintetice ácidos grasos y finalmente sintetice colesterol. A la pregunta dice, señala el enunciado correcto. La fuente de acetilcoenzima A puede servir para la síntesis de colesterol. ¿Lo proporciona quién? ¿A partir de quién? De la glucosa. Es verdadero, ya que el colesterol es degradado por acción enzimática formada por productos finales de CO2 y agua. Es falso, no corresponde. La acetilcoenzima A de la beta-oxidación se utiliza preferentemente para sintetizar colesterol. Es falso, no preferentemente. Los cuerpos cetónicos se forman en el hígado por degradación del colesterol. Los cuerpos cetónicos se forman en el hígado a partir de acetilcoenzima A. En los estados de inanición, el hígado utiliza los cuerpos cetónicos como principal fuente de energía. Es falso, ya que el hígado puede sintetizarlo, pero no puede utilizarlo.
Frente a un déficit de insulina y un déficit de glucosa, tendremos que se activará la ruta de gluconeogénesis, formar glucosa a partir del lactato. Entonces, se formará glucosa a partir del lactato y por lo tanto se incrementará también los niveles de glucosa en sangre. La lipólisis irá en aumento, lo que conlleva a que se formen ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se beta-oxidan y formarán acetilcoenzima A, por lo tanto tendremos la formación de cuerpos cetónicos, una cetosis, una acidosis y vómitos con pérdida de agua y electrolitos, lo que conducirá a una deshidratación extracelular. Al responder la siguiente pregunta, en la cetoacidosis diabética se encuentra disminuidos los ácidos grasos no esterificados, es falso. Disminuido la acilcarnitina está relacionada con el proceso de beta-oxidación y no se encuentra disminuida, muy por el contrario, la beta-oxidación se encuentra activa porque hay necesidad de formar acetilcoenzima A. Incremento de la relación beta-hidroxibutirato es falso. Incremento de la relación beta-hidroxibutirato y acetoacetato. El beta-hidroxibutirato y el acetato son cuerpos cetónicos, por lo tanto se verán incrementados debido a la necesidad de generar energía para el cerebro. Disminución de la acetilcoenzima A de la beta-oxidación es falso, no disminuye la acetilcoenzima A por la beta-oxidación, muy por el contrario, se formará acetilcoenzima A. Entonces tendremos nosotros que la respuesta es la D, incrementa la relación beta-hidroxibutirato y acetoacetato. En este cuadro observaremos la visión general de la digestión, absorción y almacenamiento, movilización de la grasa en el ser humano. Una vez que la grasa que forma parte de la dieta se encuentra a nivel intestinal, observamos que a nivel del intestino habrá la participación de las sales biliares, las cuales emulsificarán las grasas, así como también la participación de enzimas pancreáticas que van a favorecer la digestión de la grasa. En una de ellas es la lipasa pancreática. Por su parte, los triglicéridos que se encuentran aquí en el intestino serán transportados al tejido adiposo, serán almacenados en el tejido adiposo a través de los kilomicrones. Asimismo, los triglicéridos que encontraremos los triglicéridos que forman parte, que se encuentran en el hígado, serán transportados por una lipoproteína de baja densidad y serán almacenados en el tejido adiposo. Tenemos que los triglicéridos del tejido adiposo pueden estar asociados con albúmina para poder ser transportados al tejido muscular, al hígado y al corazón. A su vez, en estos tejidos, estos ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos podrán ser beta oxidados para generar ATP. Cuando hablamos sobre la homeostasis del colesterol, tenemos que la homeostasis se va dando en tres tipos de tejidos: tejidos periféricos, el hígado y el intestino. Nos localizamos con en tejidos periféricos, tendremos que el colesterol se formará a partir de la acetilcoenzima A, y este colesterol podrá ser transportado a través de las lipoproteínas HDL, y a su vez el colesterol, una vez en el hígado, podrá ser transportado por las VLDL, y estas VLDL transformadas a LDL y poder ingresar a los tejidos periféricos a través de su receptor LDL. La LDL tendrá la posibilidad también de ingresar al hígado a través de los receptores LDL. Asimismo, tenemos nosotros que la acetilcoenzima A en el hígado también formará colesterol. Este colesterol será transferido por la bilis al intestino. Asimismo, tenemos también colesterol por parte de que ingresa al intestino por parte de la dieta. Parte de este colesterol será absorbido por los kilomicrones o llevado por los kilomicrones al hígado, y una parte serán excretados a través de las heces bajo la forma de esteroles. El enunciado correcto en relación al metabolismo lipídico, tenemos que las principales fuentes de compuestos intermediarios, acetilcoenzima, ATP y NADH, para la síntesis de colesterol son los ácidos grasos. Es falso. Una elevada concentración de HDL constituye un factor de riesgo. No constituye un factor de riesgo.
muy por el contrario, las HDL son las lipoproteínas de alta densidad y su incremento lo que hará es favorecer el transporte de colesterol, ya que el colesterol se va a transportar por las HDL. La glucosa, a través de un proceso metabólico, proporciona los principales compuestos intermediarios como acetilcoenzima ATP y NADH para sintetizar colesterol. Eso es verdadero. Tenemos nosotros, en esta gráfica vamos a explicar los eventos metabólicos que van a suceder durante un ayuno prolongado. Durante un ayuno prolongado tendremos nosotros glucógeno almacenado en el hígado y en el músculo. En ambos casos se realizará glucogenólisis para formar glucosa. Esta glucosa irá al tejido muscular para realizar glucólisis, formar piruvato y finalmente descarboxilarse este piruvato y formar acetilcoenzima A, que es el precursor, entrará al ciclo de Krebs para generar ATP. Por otro lado, el glucógeno que se encuentra en el tejido muscular también tendrá la posibilidad de realizar glucogenólisis y formar glucosa, y esta glucosa realizar glucólisis, formar piruvato descarboxilarse y seguir a formar acetilcoenzima A. Esta entrará al ciclo de Krebs y dará lugar a la formación de ATP. Asimismo, la glucosa, que es requerida principalmente en el cerebro, también ingresará al cerebro, ingresará a las células nerviosas, realizará glucólisis, formará piruvato, este piruvato se descarboxila, formará acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A entrará al ciclo de Krebs en la mitocondria para generar ATP. Cuando el ayuno se sigue manteniendo, tenemos que los depósitos de grasa, tendremos el triacilglicerol, realizará lipólisis y formará ácidos grasos y glicerol. El glicerol irá al hígado para formar glicerol 3-fosfato de hidroxicetonas-fosfato y formar glucosa a través de la gluconeogénesis. Los ácidos grasos, si continúa el ayuno, tenemos que los ácidos grasos se beta-oxidan hasta acetilcoenzima A, para dar lugar a la formación de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos que han sido sintetizados en el hígado pasarán al cerebro para transformarse nuevamente a acetilcoenzima A, que es la molécula que le dio origen, y esta acetilcoenzima A poder realizar ciclo de Krebs y generar ATP para el cerebro, que lo requiere. A su vez, tenemos nosotros que los ácidos grasos podrían no solamente ir al hígado a formar cuerpos cetónicos, también pueden beta-oxidarse en el músculo y formar acetilcoenzima A y generar ATP a través del ciclo de Krebs. Ante la privación de alimentos por más de 3 días, para sobrevivir el organismo recurre a los siguientes mecanismos: gluconeogénesis a falta de reservas de glucógeno, es verdad. Descenso en los niveles de insulina y aumento de glucagón, cierto, porque el descenso de insulina y el aumento de glucagón dará lugar a la glucogenólisis. Disminuye la cetogénesis, es falso, ya que se van a formar cuerpos cetónicos. Hay generación de cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A. Aumento de la lipólisis, es verdadero, ya que la grasa que se encuentra almacenada bajo la forma de triglicéridos en el tejido adiposo podrá liberar ácidos grasos y glicerol a causa de la lipólisis. Liberación de aminoácidos musculares para formar acetilcoenzima A, verdadero. Tenemos entonces que la respuesta que no corresponde es disminución en la cetogénesis. Seguidamente vamos a hablar sobre el transporte a través de membranas. El transporte a través de membranas se puede dar por dos tipos de difusiones: difusión simple y la difusión que está mediada ya sea por canales o transportadores, y constituyen un transporte pasivo, o también llamada como difusión facilitada.
La difusión simple no necesita transportador para ingresar, ya que por lo general el componente que va a atravesar la membrana es un componente apolar, mientras que algunos componentes polares tendrán la necesidad de la presencia de proteína de canal, que le va a facilitar su difusión al interior de la célula. A ello le llamamos difusión mediada por canal. Asimismo tenemos algunos componentes, ¿ya?, que podrían ser proteínas, hormonas proteicas, péptidos o aminoácidos, que podrán ser transportados a través de unas proteínas que van a mediar su difusión. En ambos casos estamos hablando de una difusión pasiva o difusión facilitada. Cuando el gradiente electroquímico es a favor, cuando el transporte... Seguidamente vamos a hablar sobre el transporte a través de las membranas. Tememos nosotros que el transporte a través de membranas se puede realizar por una difusión simple, un transporte pasivo y un transporte activo. Va a regular este transporte el gradiente electroquímico de moléculas a ser transportadas. Tendremos nosotros que habrán moléculas que se encontrarán en alta concentración, ya sea fuera de la célula o dentro de la célula, y tendremos moléculas en menor concentración, ya sea fuera de la célula o dentro de la célula. Nos pondremos en el caso que las moléculas de mayor concentración estén fuera de la célula. Tendremos que las moléculas pasarán por una difusión simple. Por lo general no van a necesitar transportador, como son moléculas apolares, pueden ser hormonas esteroideas y que pueden ingresar atravesar las paredes, la bicapa de membranas, la bicapa de fosfolípidos. Por otra parte tendremos péptidos, aminoácidos, tenemos grupos polares que van a tener la necesidad de proteínas de canal, la presencia de proteínas de canal para poder realizar el transporte hacia el interior. Este tipo de transporte se dará desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, y a eso le llamamos nosotros a favor la gradiente. Seguimos. También existe el caso que existan proteínas que sean mediadas por un transportador. Tenemos que estos transportadores por lo general son proteínas que se encuentran atravesando la membrana, mientras que cuando el transporte se va a realizar de una zona de donde hay menor concentración a una zona donde hay mayor concentración, nosotros llamamos este tipo de transporte activo, y para eso se va a requerir energía bajo la forma de ATP. Respondamos la pregunta. Sobre el transporte de membranas, señale lo correcto. ¿La difusión simple funciona gracias a la presencia de transportadores? Es falso, porque la difusión simple no requiere proteínas transportadoras, ya que puede atravesar las membranas, la bicapa de membranas. ¿La difusión facilitada funciona gracias a la energía de la hidrólisis de ATP? No. Para la difusión facilitada no se requiere ATP, ya que la difusión facilitada va a estar dada de una zona a favor de la gradiente, de una zona donde hay mayor cantidad de solutos a una zona donde hay menos cantidad de solutos. El transportador que participa en el transporte activo lo hace inespecíficamente, luego transporta cualquier molécula orgánica, es falso, ya que los transportadores son específicos para las moléculas que van a ingresar a la célula. Es el caso, por ejemplo, de los transportadores de GLUT, que se van a encargar de hacer ingreso de moléculas como es el caso de la glucosa. La difusión facilitada generalmente se rige por la cinética de Michaelis. Es falso. En el transporte activo, el gasto de ATP siempre sirve para manejar los iones que acompañan a la sustancia transportada. Sí, porque puede darse por un gasto de energía cuando existe un cotransporte. Este es el caso de cuando necesitamos hacer ingreso de la sacarosa, tendrá que ser posible el ingreso de sodio, o ingreso de glucosa, y será posible bajo el ingreso de sodio, y ahí estamos hablando de un cotransporte, y también se requiere gasto de energía. Tendremos entonces que la respuesta correcta es la E. Seguidamente pasaremos al metabolismo de aminoácidos. El metabolismo de aminoácidos finalmente tendrá como fin formar urea, y este proceso se va a dar
en dos momentos. Una parte del ciclo de la urea, el ciclo de la urea se realizará dentro de la mitocondria y la otra será en el citosol. Entonces, en las células que se van a realizar son las células hepáticas que constituyen al hígado. O sea, se localizan tanto en mitocondrias, el ciclo, así como el citosol. Tendremos nosotros que para este ciclo de la urea se va a requerir como sustratos al bicarbonato, moléculas de ATP y el grupo amonio. El grupo amonio que fue producto de la desaminación oxidativa de aminoácidos. Tendremos primero la formación de carbamilfosfato y que lo va a constituir este grupo amonio, seguidamente formación de citrulina, y esta citrulina atravesará la membrana mitocondrial externa, irá al citoplasma para formar arginosuccinato. Este arginosuccinato se va a dar gracias a la condensación de citrulina y aspartato. Observemos aquí que el aspartato va a proveer del siguiente grupo amino para formar la urea. Luego que se ha formado el arginosuccinato, ¿ya?, se dará a través de una arginosuccinato liasa la formación de fumarato que va al ciclo de Krebs y arginina. Esta arginina, a través de una arginasa, se transformará en ornitina y urea. Seguidamente esta ornitina ingresará, ¿ya?, a través de un transportador a nivel de la membrana mitocondrial, atravesará la ornitina a la llegada del siguiente carbamilfosfato para condensarse y formar citrulina. Al responder la siguiente pregunta, señale lo correcto. ¿La urea se produce en todos los tejidos donde hay catabolismo proteico? Es falso, porque la urea se produce solo en células hepáticas. ¿La urea es el 50% de nitrógeno que sale por el riñón? No corresponde. ¿Se requiere bicarbonato para sintetizar urea? Sí, como sustrato. ¿La síntesis de urea es íntegramente mitocondrial? No, porque realiza tanto en la mitocondria como en el citoplasma. Entonces tenemos que la respuesta es la C. Seguidamente tenemos a las proteínas que están comprometidas en la contracción muscular. Tenemos que las proteínas que forman parte de la contracción muscular son los filamentos de miosina, con sus haces, la cabeza de miosina, donde se va a unir la molécula de ATP. Asimismo tenemos filamentos de actina, y estos filamentos de actina van a estar superpuestos con unos filamentos de tropomiosina y troponina. Frente a la llegada de calcio, tenemos que la tropomiosina se liberará del filamento de actina y permitirá la fusión del filamento de miosina durante la contracción. Respondiendo a la siguiente pregunta, las proteínas comprometidas en la contracción muscular son todas las siguientes, excepto la miosina, constituye parte de los filamentos de miosina. Actina es correcto, troponina es correcto, tropomiosina es correcto, es incorrecto miotonina. Seguidamente tenemos el metabolismo de aminoácidos. El metabolismo de aminoácidos va a tener dos tipos de rutas, por así decirlo. Una de ellas es la reacción de transaminación, otra vez son reacciones de desaminación oxidativa. La reacción de transaminación nos dice que el alfa-cetoglutarato, que es un esqueleto carbonado que tiene dos grupos carboxilo, como puedes observar aquí, necesita que la alanina le transfiera su grupo amino. Entonces hablamos de una reacción de transaminación cuando un aminoácido transfiere su grupo amino a un alfa-cetoácido, en este caso un alfa-cetoglutarato. Y eso lo va a ser posible a través de la alanina aminotransferasa. Para ello necesitará la presencia de un cofactor, el piridioxalfosfato. Una vez que eso sucede, la alanina transferasa, como puedes observar, va a catalizar la transferencia del grupo amino al alfa-cetoglutarato, y esta reacción es irreversible. Este alfa-cetoglutarato que recibe el grupo amino se va a quedar transformado en glutamato, y esta alanina que pierde el grupo amino se quedará transformado en piruvato. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿las reacciones de transaminación es correcto? ¿Generan proteínas? No corresponde. ¿Son catalizadas por enzimas que requieren biotina para su actividad? Es falso, porque se requiere piridofosfato. ¿Intervienen en el catabolismo de aminoácidos? Verdadero.
son termodinámicamente irreversibles, es falso. Intervienen en la síntesis de aminoácidos esenciales, es falso. Seguidamente tenemos nosotros a la clasificación de los aminoácidos y de acuerdo a su obtención podemos nosotros clasificarlo en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Para ello tenemos que los aminoácidos esenciales lo constituyen la leucina, isoleucina, valina, lisina, treonina, metionina y fenilalanina y triptofano y son adquiridos a través de la dieta. Mientras que los aminoácidos no esenciales son aminoácidos que van a ser producidos por el metabolismo del organismo. A la siguiente pregunta, los siguientes aminoácidos son esenciales excepto fenilalanina corresponde, lisina corresponde, leucina corresponde, metionina corresponde y no corresponde tirosina. Seguidamente tenemos ácidos nucleicos nucleótidos. Cuando hablamos del metabolismo de las purinas, decimos que el catabolismo de las purinas son adenina y guanosina, me va a dar lugar a la formación de adenina y guanosina, y esta guanosina finalmente a través de un proceso metabólico me dará la formación de ácido úrico. Lo mismo, la adenosina a través de un proceso metabólico me dará la formación de ácido úrico. Sus niveles altos de ácido úrico van a constituir la hiperuricemia. Tenemos entonces finalmente que, respondiendo a esta pregunta, el producto final. Tenemos entonces, para responder a esta pregunta, el producto final del catabolismo de las purinas es ácido úrico. En la enfermedad de la gota se observa acúmulo de ácido úrico debido a una alteración en el metabolismo de las que lo originan, que son las purinas. Seguidamente tenemos vitaminas y oligoelementos. Las vitaminas se van a clasificar en hidrosolubles y ahí tenemos la vitamina C, tenemos al complejo B y las vitaminas liposolubles tenemos la vitamina A, D, E, K. Al responder la siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes vitaminas es liposoluble? Tendremos a la vitamina K. Seguidamente hablaremos sobre el complejo piruvato deshidrogenasa, con el propósito de nosotros poder explicar la presencia de la coenzima TTP. La piruvato deshidrogenasa hará posible la transformación de piruvato a acetilcoenzima A. Este TPP, también conocido como pirofosfato de tiamina, que constituye la vitamina B1, participa como coenzima y favorecerá la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa para así transformar el piruvato a acetilcoenzima A y esta a su vez puede dar el ciclo de Krebs y generar energía. El requerimiento de la tiamina se ve incrementado en dieta alta en proteínas, no corresponde. Dieta alta en carbohidratos, corresponde, debido a que el piruvato es formado a partir de la glucólisis del sustrato como la glucosa. Seguidamente vamos a hablar acerca del ion superóxido. ¿Cómo se forma este ion superóxido? Este ion superóxido se forma cuando el oxígeno capta un electrón. Entonces, usualmente nosotros tendemos a tener al oxígeno bajo un estado de oxidación -2 y cuando se encuentra en la forma de ion superóxido tenemos a un estado de oxidación -1,1. Este ion superóxido va a ser catalizado por la superóxido dismutasa para formar peróxido de hidrógeno y a su vez este peróxido de hidrógeno será catalizado por una catalasa para formar agua y oxígeno. Al responder la siguiente pregunta, ¿el ion superóxido es un átomo de oxígeno extraordinariamente grande? No corresponde. ¿Un polímero de oxígeno? Tampoco corresponde. ¿Es una molécula de oxígeno con un electrón de más? Corresponde.